Hermano, feliz sábado. Antes de empezar con el culto de adoración, quisiera invitar a los chicos, a los más pequeñitos, para el momento infantil. Si están los más pequeñitos. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, están bastante bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen las ovejas? Levanten la mano, ¿quién conoce las ovejas? ¿Quién puede hacer como una oveja? Uy, mira, muy bien estas ovejitas. Bueno, ¿saben ustedes cómo se llama la persona que cuida a las ovejas? Muy bien, los pastores. Los pastores son los encargados de cuidar a las ovejas. ¿Y qué creen ustedes que la oveja debe hacer cuando el pastor las llama? Aparte de muy bien, deben venir, exactamente, porque el pastor es el encargado de proteger el rebaño. Resulta que Jesús, una vez cuando estaba con sus discípulos, les contó una historia acerca de una ovejita que se había perdido y se llamaba la oveja perdida. Y resulta que en esa oportunidad Jesús les estaba contando que había una oveja que se había ido y después no podía volver a casa. Pobre la ovejita. ¿Cómo hacía la ovejita perdida? ¿Qué? ¿Cómo hacía la ovejita perdida? No sé. No sé, bueno, no sabemos porque la ovejita estaba perdida. Y la ovejita llamaba al pastor y no encontraba el camino. Y resulta que ese pastor tenía otras ovejas más que no se habían perdido. Pero él se fue detrás de esa que necesitaba encontrar. Y pasó por desiertos, pasó por la lluvia, pasó por nieve, y se esforzó y la pudo encontrar. Y cuando llegó donde la oveja, que por ahí estaba a punto de que se la comiera un lobo o algún animal feroz, la cargó en sus manos y la devolvió al redil. De esa forma, Jesús estaba ilustrando lo que hizo con nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, los grandes y ustedes los chiquitos, somos las ovejitas que Jesús vino a buscar. Y así como Jesús vino a buscarnos, nosotros también tenemos que buscar a otros para que puedan también ser ovejitas de Jesús. Así que esa es la invitación que tenemos en esta mañana, de ser ovejitas obedientes y ovejitas que traigan a otras ovejitas a los pies de Jesús. ¿Cómo hacen las ovejas? Muy bien, vamos a los asientos nuevamente. Mientras las ovejitas van devolviéndose a los asientos, quería aprovechar este sábado y hacer algo especial que por ahí, por las agenda tan apretada que a veces hay en la iglesia, se pasó una fecha muy importante, una fecha que es muy importante para la iglesia y muy importante para la misión, y es el Día de los Grupos Pequeños. Y acá con nosotros en la iglesia
están los líderes de grupos pequeños que están acá en la primera fila y queremos invitar a los anfitriones de los grupos pequeños y a los líderes de los grupos pequeños para que pasen acá adelante a la plataforma un minutito, porque el departamento de grupos pequeños y de acción misionera tiene preparado un pequeño presente para ustedes. Así que los invito por favor para que pasen al frente. Así la iglesia también los conoce. Por acá. Hagamos un poquito más de espacio para que todos puedan entrar. Un poquito más, así. Eso. Mis hermanos, a ustedes les presento, para los que no los conocían, a los líderes y los anfitriones de los grupos pequeños. Este hermoso grupo que está aquí en la plataforma son los que Dios dispuso en su corazón el abrir las puertas de sus hogares para que sea un centro de reunión cada uno de estos hogares que está acá presente, para abrir sus puertas, estudiar la palabra de Dios, convivir en oración y de esa forma atraer y llevar el mensaje a aquellas personas que no los conocen. Por eso, de parte del Departamento de Grupos Pequeños y de Acción Misionera, a ustedes líderes y a ustedes anfitriones, les queremos dar nuestro agradecimiento y pedirles que no desistan en esta labor que emprendieron y que el Señor les dé fortaleza y sabiduría para seguir conduciendo cada una de esas pequeñas iglesias que tienen a su cargo. Les extendemos un saludo de parte de toda la iglesia, y las líderes de los grupos pequeños, encabezada por Sonia, su directora, y por Alicia, les va a entregar un pequeño presente. Hermanos, y mientras están entregando el presente para nuestros líderes, llegó este volante que dice lo siguiente: el plan de Dios para este tiempo. Y es una invitación para todas aquellas personas que quieren hacer parte de un grupo pequeño, para todas aquellas personas que tienen ganas de abrir un grupo pequeño o de ser líderes de un grupo pequeño. Acá abajo aparecen las dos opciones. Si quieres prestar tu hogar para que se forme un grupo pequeño en él, o si quieres participar en un grupo pequeño como líder. Las directoras de grupos pequeños los van a tener a la salida, y todo aquel que esté interesado, es este volantito amarillo, lo puede llenar con sus datos y entregárselo a las líderes de grupos pequeños. Así que es una invitación que lanzamos para que ustedes puedan también participar en este hermoso ministerio. Les agradecemos nuevamente a nuestros líderes y anfitriones de grupos pequeños y esperamos que el Señor les siga dando fortaleza en esa labor que empezaron. Muy bien, ahora sí, para entrar en materia en el estudio de la palabra de Dios, les voy a pedir que tengan sus Biblias a mano porque la vamos a utilizar bastante.
Aprovecho para saludar a las personas que nos visitan y también a aquellos que nos están siguiendo desde internet. Esperamos de que este culto también sea de bendición para ustedes. Y vamos a empezar abriendo la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Vamos a buscar los versículos 18 hasta el 20. Y es lo que todos nosotros conocemos como la Gran Comisión. Dice la Biblia: entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá, Cristo, en ocasión de la resurrección y de la última reunión que tendría con sus discípulos antes de ascender, les está dejando lo que debía ser la misión de la iglesia que él recién había conformado. Esta misión era la de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y qué tarea fácil la que les dejó, ¿no? Una tarea facilísima de hacer. Habrían alrededor de ¿cuántos? 100, 120, más o menos, un poquito más, un poquito menos, discípulos de Cristo después de que habían ocurrido los sucesos de la muerte y la resurrección. Y a ese pequeño puñadito de cristianos, Jesús les estaba diciendo que tenían que ir a ser discípulos a todas las naciones. Fíjense que Él no les dice que tienen que hacer discípulos a Judea o por ahí cerquita. Dice a todas las naciones. Es decir, que era una obra mundial lo que tenían que emprender. Pero les dice que no van a estar solos, les dice que Él los va a acompañar y que Él les da esa comisión con autoridad, con la misma autoridad que Cristo tenía y que había venido del Padre. Ahora, vamos a trazar un poquito la historia de lo que fue la iglesia desde los días apostólicos hasta nuestros días, o de pronto un poquito más atrás, desde los días del Antiguo Testamento hasta nuestros días. Y vamos a ver cómo el método de ganar almas para Cristo no es una cosa nueva, ni es algo que Cristo se vino a inventar. Es algo que Cristo vino a enseñar y ya estaba escrito desde antes. Dice, hablando algo de un poquito de estadística, la primera iglesia o la primera etapa de la iglesia se llama la iglesia primitiva y era la iglesia constituida por los apóstoles. Esa etapa de la iglesia va desde la ascensión de Cristo hasta el año 100 aproximadamente, que es cuando muere el apóstol Juan, que fue el último discípulo vivo que conoció a Cristo. En ese tiempo, que fueron unos pocos años, la iglesia creció al oriente hasta Mesopotamia, lo que hoy es el actual Irak. Al occidente creció hasta Galia, Francia y España. Y en los tiempos del apóstol Pablo llegó hasta el mismísimo corazón del Imperio Romano, porque el apóstol Pablo predicó en Roma. El apóstol Pablo estuvo delante del emperador. ¿Cómo hicieron estos 100, 120 cristianos poder llegar hasta esas regiones tan apartadas, en un tiempo donde un viaje se demoraba meses, donde yo emprendía un viaje hoy y no sabía cuándo iba a llegar por las dificultades del camino? ¿Cómo hicieron estos cristianos para poder alcanzar tantas naciones, tantas lenguas y crecer de 120 a ser millones en el tiempo del Imperio Romano? Tanto así que el Imperio Romano tembló en sus cimientos a causa de esta religión, de esta nueva religión. Vamos a ver un poquito más de historia. Deuteronomio 4, por favor. Y vamos a ver cómo la Biblia es un libro que tiene una unidad precisa, que a través de la inspiración de la palabra de Dios, el libro desde Génesis 1:1 hasta el libro de Apocalipsis tiene la misma dirección y va dirigido con el mismo mensaje.
Y no podemos comprender lo que dice el Nuevo Testamento sin comprender lo que dice el Antiguo Testamento. No nos dejemos engañar por ahí con algunas teologías que dicen que el Nuevo Testamento era una cosa y que a partir del Nuevo Testamento y de Cristo es otra cosa distinta. No se puede entender el ministerio de Cristo sin entender el Antiguo Testamento. Y no se puede entender el Antiguo Testamento sin la luz de la cruz. Entonces son complementarios. Dice Deuteronomio 4, 1 al 9. ¿Cuál era la misión de Israel en el tiempo antiguo? La misión de Israel era el de ser luz. ¿Y cómo iban a ser luz ellos? Dice: ahora Israel, oye las normas y preceptos que os enseño para que los cumpláis y viváis y entréis a poseer la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que el Señor hizo con motivo de Baal Peor, que destruyó a todo el que fue en pos de Baal Peor. Pero vosotros fuisteis fieles al Señor vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. Dice esto hasta el versículo 4. ¿Y cuál era el propósito? Vamos a leerlo desde el versículo 6 en adelante. Dice: guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán: qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta, porque qué otra nación grande tiene los dioses tan cerca de sí como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros. Por tanto, guárdate, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Acá Moisés está diciendo a través de la inspiración de Dios a Israel que ellos tienen una misión, y esa misión era la de ser luz para el mundo. Y ese es el origen de la iglesia hasta nuestros días, el de ser luz en el mundo. Y esa luz en el mundo, ¿de qué forma se iba a identificar? Israel, si permanecía fiel a Dios, iba a ser tan bendecido que todas las naciones vecinas iban a decir: ¿por qué a esta gente nunca le llega una plaga? ¿Por qué esta gente, su tierra, tiene tantos frutos, a pesar de que la dejan descansar un año? ¿Por qué esta tierra nunca la invade ninguna nación vecina? Se iban a preguntar eso. ¿Y la respuesta cuál iba a ser? La respuesta iba a ser: porque son un pueblo sabio y entendido que seguían los preceptos que Dios había dado. De esa forma ellos tenían que atraer a las naciones hacia sí y mostrarles el ministerio del Mesías prometido, mostrarles la verdadera religión. Esa era la forma como el Señor había dicho que Israel tenía que evangelizar. Era la forma como Israel tenía que testificar acerca de lo que Dios había hecho por ellos. Dios les hizo muchas promesas, y la promesa más importante la encontramos en Génesis 22. Dice Génesis 22, versículo 16 al 18. Y le dijo: por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos, y en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Acá Dios está hablando con Abraham en ocasión del casi sacrificio de Isaac, y le está diciendo que por cuanto había sido fiel, Dios lo iba a bendecir de una forma especial, pero que esa bendición no se iba a limitar solamente a Abraham y a sus hijos, sino que iba a ser una bendición para todas las naciones. ¿Y de quién estaba hablando? Vamos a Gálatas y vemos cómo la Biblia se explica solita.
Libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice: hermanos, voy a hablar al modo humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo anula ni le añade. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Es decir, que todas las promesas, o la más importante promesa, era que iba a venir Cristo, que iba a venir esa simiente que nos iba a dar la oportunidad de poder ser libres del pecado. Y esa era la misión de Israel en el Antiguo Testamento, mostrar que un Mesías vendría. Todas las promesas se cumplen ¿en quién? ¿En quién se cumplen las promesas? En Cristo. Todas las promesas se cumplen en Cristo. Vamos a 2 de Corintios para que lo podamos comprobar. Es decir, que si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, ninguna promesa puede ser cierta. 2 de Corintios 1, 19 y 20 dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien os predicamos, no ha sido sí y no, en Él ha sido siempre sí. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él para gloria de Dios. Es decir, que a través de la historia de Israel, las promesas que venían a través de la obediencia, que se cumplían a través de la obediencia, porque eran promesas condicionadas, desembocaban todas en la bendita esperanza del Mesías. Y ese era el propósito que tenía el pueblo de Israel, de presentar esa esperanza, que no era una esperanza exclusiva del pueblo de Israel, era una esperanza para todas las naciones. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Extravió el camino. ¿Y de qué forma? Con el pecado de moda de la época. Primera de Reyes 18. Justo antes de salir con la meditación, con la hermana que tuvo la oración, estábamos hablando cuáles eran los pecados más importantes. Y en el Antiguo Testamento no hay un pecado más importante que el de la idolatría. Ese fue la piedra de tropiezo de Israel. Dice Primera de Reyes 18, 20 y 21. Entonces Acab convocó a los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo, y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acá estamos dándonos cuenta de que había llegado al límite de la prevaricación el pueblo de Israel y estaban a punto de presenciar lo que Dios iba a hacer a través de Elías. Pero ¿qué lo llevó al pueblo a esa situación? No fue otra cosa que la idolatría. Entonces, de esa forma, cuando Israel cae, deja de presentar la verdadera religión, deja de presentar al Mesías y se vuelve un pueblo común y corriente más. Se vuelve como otro pueblo de la tierra, común y corriente, sin ninguna cosa distinta que enseñar. Y en Segunda de Reyes vemos las consecuencias. Si nosotros estudiamos de que las promesas y la protección de Dios y la bendición de Dios eran consecuencia de su obediencia, lo que ocasiona la desobediencia es lo contrario. Dios ya no los podía proteger. Segunda de Reyes 25, 8 al 10. A los 7 días del quinto mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. El ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas de Jerusalén. Aquí está hablando del tercer y último sitio del ejército babilonio a Jerusalén, donde se termina de transportar a todas las personas que eran transportables a Babilonia y se empieza el cautiverio de los 70 años.
El sábado pasado, cuando Jerry tuvo la meditación en el día especial de los jóvenes, hacía mención de algo que yo les quiero traer a ustedes también hoy, y es, ¿qué le pasaba a la gente cuando entraba sin estar santificada al tabernáculo o al templo? ¿Qué? Se moría. ¿Qué le pasaba? Inmediatamente se moría porque entraban ante la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Nabuzaradán? Cuando no solamente entra al templo, sino que lo quema. ¿Qué le pasó? Absolutamente nada. No le pasó absolutamente nada. Hizo lo que quiso, entró al templo, sacó los tesoros del templo, se los llevó a Babilonia, quemó el templo y no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. ¿Y por qué eso es importante de notar? ¿Por qué eso es importante de notar? Porque eso hirió profundamente el orgullo de Israel. Porque ahí se dieron cuenta de que Dios les había dado la espalda, o más bien de que ellos le habían dado la espalda a Dios y que Dios había decidido retirar su bendición. ¿Y qué suscitó esto en Israel? La segunda caída, que fue el exclusivismo. Si nosotros nos damos cuenta de lo que dice la Biblia y la leemos con cuidado, vamos a darnos cuenta de que Cristo, cuando estuvo en la tierra, a los fariseos nunca les dijo: ustedes son idólatras. Les decía hipócritas y les decía otras cosas diferentes, pero no le dijo: es que ustedes adoran al sol, es que ustedes van a los Baales. Nunca. Cristo nunca reprochó idolatría en Israel. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron la lección en ese cautiverio babilonio. Aprendieron también la lección que después se olvidaron de lo fundamental, que era que tenían todavía la obligación de ir a rescatar personas y traerlas a los pies del Mesías. Se les olvidó lo fundamental, que era que seguían siendo el pueblo escogido por Dios para llevar el mensaje de salvación. Entonces ellos se encargaron de llenar y de blindarse para nunca más volverse a contaminar de idolatría. Nunca más volverse a contaminar de idolatría, y nunca más se contaminaron. Pero en ese proceso se llenaron de tantas cosas que no sé si ustedes alguna vez escucharon de la Mishnah, que le dieron tanta relevancia a la palabra escrita de Dios, que eran reglas que los rabinos y los fariseos habían puesto para no extraviarse de lo que enseñaba la palabra de Dios. Pero eso se volvió un objetivo primario y se les olvidó el objetivo verdadero que tenían, que era el de ir a buscar a las personas que no conocían a Cristo. Entonces, ese exclusivismo, ¿cómo lo vemos nosotros reflejado? Vamos a Juan. Y así vamos dando un paseo por toda la Biblia. Libro del apóstol Juan, el capítulo 8. Capítulo 8 y los versículos 39 al 42. Dice lo siguiente: estaba Jesús hablando con los fariseos y le responden: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado de la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Entonces Jesús replicó: si vuestro padre fuera Dios, me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Tremenda discusión de Jesús con los fariseos. Cuando le dicen que ellos no son nacidos de fornicación, estaban refiriéndose específicamente a José. Específicamente a José. O sea que estaban acusando a María de cosas graves. Estaban acusando a María de cosas graves. Y fíjense que Jesús les dice que ellos no son más hijos de Abraham, que ellos dejaron de ser hijos de Abraham porque no estaban cumpliendo el propósito de Dios.
esa que era la iglesia establecida ya no era más simiente de Abraham. A pesar de que por sus venas corrían los genes de Abraham, ya no eran más hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. Y Cristo, cuando vino al mundo, tuvo una misión. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Cualquiera que me quiera responder, bienvenido. ¿Cuál fue la misión de Cristo? ¿Por qué vino Cristo al mundo? Muy bien. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. Era una misión diferente a la misión de Israel. Sin lugar a dudas que no. No era una misión distinta. No era una misión diferente de Israel como nación. Pero Cristo estaba acá sacándole el polvo de la tradición, le estaba sacando el polvo de la mediocridad espiritual y estaba desenterrando cosas antiguas que para todos creían que Cristo era un revolucionario, pero Cristo estaba enseñando cosas antiguas. Estaba sacando las verdades antiguas y las estaba presentando con su brillo, con el brillo que Cristo les estaba dando a través de su ejemplo. Dice Lucas 15, 8 al 10, hablando también de la misión de Cristo. ¿O qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y hallándola la encuentra, junta a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo, porque encontré la dracma que había perdido. Así os digo que hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Acá está Jesús mostrando cuál es la misión de Israel, cuál es la misión de nosotros. Vino a buscar a los perdidos. Y esa era la misión. Y los perdidos no eran solamente los perdidos de Israel, eran los perdidos de todo el mundo. Vamos a Marcos. Marcos 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 26 al 29. Hablando en ocasión del milagro hecho a la mujer sirofenicia. La mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogó que echase al demonio fuera a su hija. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido ya de tu hija. ¿Por qué traje este versículo? Porque Jesús, cuando estaba en esta tierra, tenía que demostrarle a los discípulos que la salvación era universal. Incluso los discípulos pensaban que solamente los descendientes de Abraham, a través de la sangre, tenían derecho a la salvación. De hecho, cuando nosotros leemos un poquito más adelante de estos versículos, dicen los discípulos: Señor, despáchala que está dando voces, nos avergüenza, sácala a esta gentil. Y ella venía detrás gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace Jesús? Entabla una conversación y prueba su fe. Y cuando su fe se probó, Dios respondió a su petición y Jesús hizo el milagro que ella necesitaba. De esa forma estaba cambiando la mentalidad de los discípulos y les estaba diciendo: no es Israel solamente el que tiene derecho a la salvación, es toda la tierra, es toda la humanidad. Yo vine a morir por la sirofenicia y vine a morir por el griego y vine a morir por el de Perú, por el de Bolivia, por el de Argentina, por el de Brasil, por todos. Y en nuestras manos hoy está una misión que también está vigente, la que leímos al principio. Dijo el Señor que teníamos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Ahora yo les doy una pregunta para reflexionar. ¿Qué me motiva a mí a hablar de Cristo?
¿Cuál es mi motivación? ¿Yo por qué invito a un amigo a la iglesia? ¿Por qué comparto el mensaje con alguien? Ojalá que esa fuera la respuesta de todos. La Biblia dice también que la atalaya que no hable y su vecino muera, o la persona a la que no le predicó muera, la sangre va a ser demandada de la atalaya. O sea que a mí me puede motivar el miedo. Y el miedo es un motivador tremendo, porque impulsa muchas cosas. Entonces yo por puro miedo voy y predico. Pero entonces yo predico a la forma de Israel. Cristo te salva, esta es la verdad, no me interesa, bueno, arréglate y me devuelvo. Yo ya cumplí, ya di el mensaje, ya si ese pecador sigue pecando, yo ya cumplí, ya la sangre no va a ser demandada de mis manos. ¿Será que ese era el método de Jesús? ¿Será que ese era el método de Cristo? ¿Será que ese fue el método que le enseñó a los apóstoles? Todos sabemos que no. El trimestre pasado lo estuvimos enseñando. El método de Cristo era un método diferente y era un método antiguo. Dice, vamos a buscarlo. ¿Dónde se inventó Jesús ese método? Primero vamos a verlo en práctica. Hechos 2. Hechos el capítulo 2, versículos 44 y 47. Dice, y todos los creyentes estaban reunidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas, repartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Una vez el pastor Adrián, acá en un bautismo, dio un testimonio de una hermana que es recientemente bautizada y nos contaba de que la hermana entró porque de casualidad, y todos sabemos que no es casualidad, sino que fue la providencia de Dios, encontró un mensaje en internet, un sermón en internet, que la conmovió y la motivó a buscar la iglesia adventista. Yo estaba, creo que por aquí, en una de esas filas, y sentí vergüenza. Se apoderó de mí una vergüenza tremenda. Porque no puede pasar que una iglesia como la nuestra, con más de 400 miembros, la gente entre por las puertas porque se encontró con una predicación en internet. Esto no puede pasar. Y es algo que a nosotros nos tiene que doler, porque la gente por internet se puede encontrar muchísima basura y también se puede encontrar cosas buenas, como se encontró ella. Ella se encontró con una predicación por internet. Y el Señor utilizó esa predicación para conmoverla y vino. Porque como nosotros leemos acá, dice, el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Y Dios va a añadir cada día los que se van a salvar. Con nosotros o sin nosotros. Con nuestra colaboración o sin nuestra colaboración. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos callamos, las piedras hablan. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa, las piedras hablan. ¿Qué pasaría si nosotros habláramos? ¿Qué pasaría si nosotros nos comprometiéramos en el ministerio personal? Y no nos comprometiéramos para llenar las bancas y que esto estuviera repleto de gente y que hubiera que hacer 3 cultos, sino por lo que decía la hermana ahora recién, porque nos saldría del corazón el amor por ir a buscar a las personas que no conocen a Cristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ustedes se acuerdan de esa mujer que lloró, que quebró un perfume carísimo a los pies de Jesús y que un fariseo le dijo, pero qué desperdicio. ¿Qué le dijo Jesús? Ella ama mucho
porque le fue perdonado mucho. Si yo considero que mi pecado es así de chiquitito, que mi pecado es un pecadito, entonces a mí me perdonaron un poquito. Entonces, si me perdonaron un poquito, ¿yo qué necesidad tengo o qué amor va a salir de mí? Pero si yo me pongo en el lugar que me pertenece, en el lugar en el que yo pertenezco y en el lugar que me corresponde, me doy cuenta de que el Hijo de Dios tuvo que venir desde el cielo a morir por mi pecadote, no por mi pecadito. Tuvo que venir a morir por mí, porque yo soy pecador. Y ese amor que Dios mostró es el amor que me tiene que impulsar a mí a ir a ganar a otros, no el miedo. No el miedo, es el amor el que me tiene que impulsar, el agradecimiento, la gratitud con Dios, porque permitió que su Hijo me viniera a buscar a mí, que también estaba contado entre los perdidos. A mí, por mi pecado, no por el pecado de los demás, por mi pecado murió Cristo. Y ese es el amor que debe nacer en nuestros corazones, ese es el método de Cristo, el método del amor, de involucrarse con la gente. Por eso queríamos hacer en especial este sábado para los hermanos de los grupos pequeños, que sabemos que es un esfuerzo mantenerlo en el tiempo, que sabemos que no es fácil abrir las puertas de su casa para que entren personas extrañas, que sabemos que no es fácil que semana tras semana, con todos los compromisos que hay, estén dispuestos a que personas entren a su hogar. Pero es el método que Cristo dejó. No es un método nuevo, no se lo inventó la asociación para innovar. No es un método nuevo, es el método de Cristo. Porque yo estoy seguro que cada uno de los hermanos que tienen un grupo pequeño saben las necesidades de las personas que van a él. Saben las necesidades que tienen, las luchas por las que están pasando. Se unen en oración, parten el pan con alegría. Y si de esos grupos pequeños no surge ningún bautismo, no importa, porque están presentando el mensaje de la forma en que Cristo lo presentaba, de la forma en que los apóstoles lo presentaban. ¿Cuál es el método antiguo? Isaías, profeta, imagínense, desde allá viene. Cristo no era ningún revolucionario. Cristo no era ningún revolucionario. Vino a desempolvar las verdades antiguas. Isaías 58, 5 al 10, dice lo siguiente: es tal el ayuno que me agrada, un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? Antes, el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y el Señor te oirá. Clamarás, y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, y el dedo acusador, y el hablar malicioso. Y si te das a ti mismo en servicio del hambriento, y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Tremenda promesa, tremenda promesa. Y es el método de Cristo. Fíjense que esto era lo que hacían los apóstoles, esto es lo que hacía Jesús, y está escrito en Isaías. ¿Cuántos siglos antes de que naciera Jesús estaba escrito esto ya? ¿Cuántos siglos antes de que pudiéramos presenciar el ministerio de Cristo en la tierra? Estaba escrito el método, y el método no ha cambiado. Las estadísticas dicen que más o menos el crecimiento de la Iglesia Adventista de Nuevos Fieles es de 3.8% al año, con suerte. Pero salgámonos de los números, porque a veces nos quedamos ahí solamente. Salgámonos de los números. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi ministerio personal para cumplir con la comisión que me dejó Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo? La misión de Israel
fracasó en cumplirla. La misión de la iglesia fracasará. Todos sabemos que no. Todos sabemos que la iglesia no va a fracasar, la iglesia va a triunfar. El tema es por nosotros, los que estamos aquí. Si nosotros esperamos a que la iglesia como corporación se levante y vaya a evangelizar, nos vamos a quedar sentados esperando. Nos vamos a quedar sentados esperando, porque no va a pasar. Todo tiene que nacer desde lo individual. Nosotros, en la comunión con nuestro Dios, tenemos que tener el impulso, que arda en nuestro corazón el deseo de traer a la gente para que conozca de Jesús. Ese es el método de Cristo, el método de los apóstoles. No importa si no conseguimos que se bautice ninguna persona, porque eso no está en nosotros. Dice la Biblia, y repito, el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Y el Señor los va a seguir añadiendo, con voz o sin voz. El Señor los va a seguir añadiendo, utilizándote a vos o utilizando un sermón en internet. El Señor los va a seguir añadiendo. Ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿De qué lado quiero estar? Y para finalizar vamos a leer un último versículo, un llamado que hace el apóstol Pablo, que encierra una lindísima promesa también. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Esta reflexión de esta mañana no lo tomen como un regaño, porque también es una reflexión para mí mismo, porque estamos sentados comodísimos en nuestras bancas. Estamos con artrosis espiritual, donde no nos podemos mover, las articulaciones se nos están desgastando, ahí sentados. Y lo que cabe preguntarnos ahora, y para llevarnos como reflexión final, es: ¿qué queremos? ¿Que nuestros pies sean preciosos delante de quién? Delante de Dios. El Señor está diciendo que son preciosos los pies para Él de los que van a predicar el Evangelio, pero no predicar por predicar, no predicar por zafar, no predicar por decir ya prediqué y arreglate, no. Predicar utilizando el método de Cristo, el método de los grupos pequeños, el método del ministerio de la bondad. Que de acá nosotros podamos salir con la convicción de que este es el método que Cristo implementó y que es el método eficiente, eficaz y necesario para poder terminar con la comisión de predicar el Evangelio en todo el mundo. Es la última promesa que falta por cumplirse, la última profecía que falta por cumplirse. Muy poquitas cosas faltan. Dice: y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y entonces va a venir el fin. ¿De qué lado queremos estar nosotros? ¿De qué lado queremos estar nosotros? ¿Del lado de las piedras o del lado que anuncian el evangelio? Que nuestros pies sean preciosos a los ojos de Dios. Ese es mi deseo en esta mañana. Que el Señor les bendiga.